desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Amable teleaudiencia de Maya Televisión, sean bienvenidos a esta emisión del noticiario Al Fin de la Noche. Esta es la producción del departamento de prensa que Maya Televisión tiene en la ciudad de San Pedro Sula, en las instalaciones de la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre y su laboratorio Taller Radio 1. Gracias por acompañarnos, también por participar en las comunicaciones, especialmente a través de las redes sociales. El WhatsApp, el moderno telégrafo de la humanidad, es el 99920594 para que nos acompañen. Quiero advertirle a la teleaudiencia que cada día hay una promoción en Facebook, hay un tráiler de televisión para que ustedes tengan una idea de la presentación que hacen los invitados especiales, con énfasis de la costa norte de Honduras, aunque también tenemos visitas de Tegucigalpa, Comayagüela, Comayagua, Olancho, Colón, lo que es El Paraíso, La Paz, Intibucá, la parte de Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, El Paraíso, en fin, es una oportunidad. Y cuando vienen esos personajes que no andan tan a prisa del extranjero, pues los traemos acá. San Pedro Sula tiene la presidencia de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, que la ocupa Monseñor Ángel Garachán. San Pedro Sula es la cuna de la radiodifusión, al haberse fundado en 1929 la primera emisora del país, y también es la cuna de la primera escuela de locutores, que la quiere privatizar el gobierno, que no quieren, como quien dice, darle un aporte a este lineamiento tan especial que es comunicación social. La temática de hoy es sumamente trascendente, hay que ponerle atención. Casi siempre estos temas la población común y corriente la mira algo así como el documento que trae la venta de una tarjeta de crédito o una póliza, en letra tan chiquitita que le dicen está bien, se aprueba, firma, y después es el ay. Exactamente es el presupuesto general de la República, que ya está en poder de los diputados del Congreso Nacional, y serán los entendidos en la materia económica los que tendrán que darle el visto bueno para este repartimiento del dinero. Y hoy, desde la ciudad de San Pedro Sula, hemos invitado, y ya está en nuestros estudios, toda una autoridad para que haga un balance, una proyección a lo que es este nuevo presupuesto que se va a aprobar en la República de Honduras. Nada más y nada menos que el licenciado en Economía, reconocido conferencista, y a mí me consta, es un hombre solidario, Jorge Iteriano. Bienvenido, licenciado Iteriano, a Maya Televisión. Estamos aquí a sus órdenes, y sí, a las órdenes del pueblo. Trataremos de explicar algunas cosas que las entiende el pueblo, porque los economistas estamos acostumbrados a hablar en términos económicos, pero como sé que Maya TV quiere dirigirse al pueblo para que lo entiendan, en esa forma vamos a tratar de explicar lo que es el presupuesto. Hablábamos con un experto en análisis y decía que para los analistas y también para los periodistas lo más difícil es economía, leyes y la parte científica. Sí. Ya, pero la economía la podemos explicar fácilmente. Y para entrar en materia, ¿se puede ya? Claro, licenciado. Sí. El presupuesto 2019 costó bastante que lo ubicaran ahí en el Poder Ejecutivo, y luego pues la Secretaría de Finanzas con su gabinete ya está en el Congreso Nacional, entregado desde el jueves pasado, listo para que los diputados lo conozcan.
El presupuesto nacional puede ser un instrumento de desarrollo cuando hay un gobierno que tiene visión de no solamente buscar el crecimiento económico, sino el desarrollo económico. Y la diferencia está en que el crecimiento económico solamente va hacia los estratos de los poderes económicos y políticos, pero no va al pueblo. O sea, no se reparte esa riqueza al pueblo. Cuando un gobierno busca el desarrollo económico, entonces busca que la riqueza que generamos todos los hondureños también sea distribuida en mejor forma para que beneficie a la mayor cantidad del pueblo. Ese es desarrollo. Y para eso es necesario tener ciertos conocimientos básicos de cómo se puede reactivar una economía. Y eso es lo que nos preocupa, porque vemos que el presupuesto no es aprobado por gente que conozca de estas cosas de economía. Desconocen la economía. Así es, sino que son políticos que llegan allí por circunstancias de partidos y que no necesariamente tienen un verdadero concepto de siquiera a qué van, sino que se plegan hacia caudillos o líderes que tienen en su respectivo grupo político y que hacen lo que éste dice, aunque éste realmente no se ha cuestionado en las cosas que afirma. Por tanto, en el Congreso ya llega un presupuesto que realmente no es socializado. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo estuve en lo que se le llamó socialización del presupuesto aquí en la Cámara de Comercio de San Pedro Sula, y lo que se hizo ahí por parte del Gabinete Económico, una excelente presentación por medios tecnológicos, pero en donde simplemente daba una justificación de lo que hicieron. O sea, los criterios que tomaron en cuenta para llegar a asignar a ciertos rublos la mayor cantidad del presupuesto, sin mencionar cuánto iba cada uno de esos renglones. Entonces fue querer dar una justificación. No salí satisfecho de esa presentación por lo mismo, porque una socialización es que le presentan a uno el presupuesto de lo aprobado por lo menos el año anterior, de lo aprobado y de lo ejecutado el año anterior, porque una cosa es lo que se aprueba y otra cosa es lo ejecutado. Casi siempre se aprueba una cantidad y se ejecuta una cantidad mayor. Por encima de lo que se aprobó en el Congreso, porque se piden ampliaciones y cosas así, y son fuertes cantidades las que se ejecutan por encima del presupuesto aprobado. Entonces, se debe presentar esos dos renglones más el presupuesto que se va a asignar el año presente. Y de esa manera hacemos una comparación de cuánto es lo que estaba asignado anteriormente en cada renglón y si hay incremento o decremento y en cuánto es. Entonces, pedir explicaciones de por qué se incrementó en este renglón a tanto, qué es lo que se va a hacer. No hubo manera de hacer esas cosas. Esa es una socialización, ¿verdad? Se debe hacer con mucha anticipación a la presentación del presupuesto al Congreso. Pero ya está ahí, y así ha sucedido en nuestro país. Es la Secretaría de Finanzas quien se encarga de recoger todas los proyectos de presupuesto de cada una de las dependencias del gobierno y de las instituciones descentralizadas, le da un afinamiento y luego lo manda al presupuesto de acuerdo a las instrucciones que le da el Poder Ejecutivo, el presidente, porque ahí se ve hacia dónde nos dirige el gobierno. O sea, si analizamos el presupuesto renglón por renglón y lo analizamos con respecto al presupuesto del año anterior, nosotros podemos decir hacia dónde vamos el próximo año. Tengo acá que el presupuesto del año 2018, que es el que está en vigencia,
242.700 millones de lempiras. Fue lo ejecutado. Y el año 2019, el que han enviado al Congreso Nacional dice 261.500 millones de lempiras. Tiene acá un incremento del 6.3%, que equivale a 16.377.9 millones de lempiras. Así es. Entonces nosotros vemos en nuestro país que todos los años el presupuesto ha ido incrementándose. Desde hace muchos años, no estoy hablando de ahorita, desde hace muchos años, todos los años se incrementa. Y se supone que se debe hacer un presupuesto para atacar la pobreza y la miseria. Pero lo ilógico es que al analizar también las cifras sobre el desenvolvimiento de nuestro país en cuanto a la pobreza y la miseria extrema, vemos que en vez de ir disminuyendo la pobreza, va aumentando. A medida que aumentamos el presupuesto, la pobreza aumenta. O sea, es ilógico, eso no es correcto. ¿Qué pasa? Entonces ahí es donde vamos y vemos el presupuesto. El presupuesto todavía, el que va a quedar todavía no ha sido discutido en el Congreso, por tanto no sabemos exactamente cómo va a quedar. Pero así lo que hemos llegado a conocer, se dice que va a haber un aumento de casi 10.000 millones de lempiras en el gobierno central, más otros 6.000 millones de lempiras en las instituciones descentralizadas. Sí. Lo que da ahí ese incremento de más de 16.000 millones para el próximo año. O sea, 152.351.8 millones al gobierno central. Sí. 109.176 a la administración descentralizada. Sí, el incremento entonces es 10, con respecto al año anterior, casi 10.000 millones en el gobierno central y más de 6.000 millones en las instituciones descentralizadas. Eso hacen los 16.000 millones de que se habla del incremento del presupuesto de este año, del próximo año con respecto a este año. Entonces, ¿hacia dónde va? Entonces, hacia los ministerios, va hacia todas esas instituciones descentralizadas que la historia nos dice que no han hecho nada por desarrollar el país, no han hecho nada por disminuir la pobreza. Entonces, ¿será prudente aumentar el presupuesto cuando realmente necesitamos ser más austeros? Ahorita nos da el ejemplo López Obrador en México, a la mitad está reduciendo los salarios de los empleados públicos y vendiendo todo lo que él considera que es lujo. Y vendiendo las cosas de lujo. Incluyendo el avión presidencial. Así es. Entonces, tenemos que ser austeros. Se les ha dicho a todos los gobiernos, desde hace más de 20 años, que achiquen el Estado, que achiquen el gobierno. Porque no somos un país tan grande, ni territorialmente, ni económicamente, como para estar manteniendo a tanta gente dentro del gobierno. Incluso en el Congreso Nacional hay demasiados diputados. 128 propietarios, igual número de suplentes. Y usted va a ver que son los mismos los que están manejando el Congreso. Los que hablan, los que deciden, son unos pocos. Una élite política. Sí, entonces, son una carga tremendamente onerosa para el pueblo. ¿Cómo se hace para financiar estos incrementos? Hay varias maneras. Una es achicando el Estado, el gobierno, haciéndolo eficiente y efectivo. Con tanta gente, hay muchos que están haciendo lo mismo, duplican la función. Entonces, hay que minimizar el gobierno. Eso es una manera. Pero no se hace por el hecho de que los que están ahí, siendo gente supernumeraria, son los activistas políticos. Son los que van a llevar los votos. Entonces hay que mantenerlos ahí, aunque representen una carga para el pueblo. Entonces no se puede.
¿Cuál es la otra manera? Endeudándose. Pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional y a las instituciones de crédito internacional, maquillar las cifras macroeconómicas, que ya voy a hablar de eso, qué quiere decir eso, para que tenga una buena imagen el gobierno, una buena imagen de buen pagador. Y entonces las instituciones de crédito internacional ven que pueden recuperar el capital que van a prestar más los intereses, y entonces le prestan a los gobiernos. Nosotros tenemos una deuda pública tremenda que ya oscila casi al 50% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso? Que de todo lo que producimos al año, la mitad la debemos. Y si ponemos que alrededor de un poquito más de 500.000 millones de lempiras se produce al año, o sea, es el Producto Interno Bruto, lo que producimos todos nosotros, entonces 250.000 millones es para una deuda que tenemos que pagar en algún momento. Están destinando 40.000 millones de lempiras al servicio de la deuda externa, Sí. el 15.6% del presupuesto total. Lo cual quiere decir que esos 40.000 millones de lempiras están ahí solo para pagar las cuotas que se tienen que pagar el año 19 de esa deuda, esa enorme deuda que tiene el gobierno. O sea que si ya tenemos demasiada carga, deberíamos ya no endeudarnos más. Pero esos 16.000 millones de incremento de lempiras, 16.000 millones de lempiras de incremento, va a ser a base de deuda, y sobre todo externa, que sea en dólares. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera forma es incrementando los impuestos. Durante todos estos 8 o 10 años anteriores, los impuestos al sector productivo, a los ciudadanos, han ido incrementándose al grado que ya un micro, pequeño, mediano empresario tiene su empresa y subsiste solo para pagar los salarios de los trabajadores, lo que tiene que invertir en sus materias primas y para pagar impuestos. Al que le quede un poco de superávit ahí o de utilidad, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la carga tributaria en Honduras es excesiva. Este sector va a Coyol partido, Coñol comido. Así es. Y entonces es la carga tributaria más grande en todo Centroamérica. ¿Qué implica eso? Que somos menos competitivos que los demás países centroamericanos. Y entonces cuando vamos a competir a nivel internacional, nos llevan la ventaja a ellos, porque el inversionista o el productor de Guatemala paga menos impuestos que el inversionista o productor en Honduras. Y eso que no le agregamos, todavía no hemos hablado de la energía eléctrica, que es la más cara, Súper de cara. Centroamérica. Y entonces, todas esas cosas se pueden ver dentro de lo que se presenta en el presupuesto. Una vez que salga aprobado, ya los economistas tenemos que analizarlo y dar nuestras opiniones sobre eso. Licenciado Jorge Interiano, esto es de nuestra parte. Quisiéramos que en el segundo bloque la teleaudiencia de Maya Televisión desde San Pedro Sula conociera el detalle de su planteamiento. Usted ha planteado que el presupuesto se ha incrementado, pero que la pobreza también sube y sube. Esto lo interpreto y se podría interpretar en el común como en la clásica caricatura donde el sueldo sube por las escaleras y los precios y los costos en un veloz ascensor. Nos vamos a la pausa, regresamos hablando sobre el presupuesto general
de la República, que ya está en el Congreso Nacional, luego que el jueves 14 de septiembre fue entregado de parte del Poder Ejecutivo, y hoy nos acompaña una eminencia, un hombre muy destacado y muy proyectado en la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. ¿Quién no conoce al economista Jorge Interiano? Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti y para ti, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, Guanacio, siento la vida crecer. Pinta de colores, Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV. Usted está con Maya Televisión, pero desde los estudios en la ciudad de San Pedro Sula. No es fácil que una televisora de Honduras diga que está desde la ciudad de San Pedro Sula, porque hasta las televisoras que nacieron en San Pedro Sula, ahora su matriz central y especialmente su departamento de prensa lo hacen en un 90% desde la capital. Maya Televisión abrió la puerta a la costa norte, a la ciudad de San Pedro Sula, para que llevemos el mensaje, la imagen, desde la ciudad de Los Laureles, de Los Orzales,
de la marimba Usula. Y por supuesto, si usted le quiere ir del comercio y de la industria, pues aquí está la ciudad de San Pedro Sula. Es muy linda la planicie del Valle de Sula, cual vigía la montaña El Merendón. Ríos tan populares como el Chamelecón, el Ulúa y por supuesto ríos más pequeños que ustedes los tienen que haber oído alguna oportunidad, el Río Blanco, el Río Piedras, el Río Bermejo, la zona del Zapotal, Armenta. Vea que ahí también está una quebrada que es brava, pasa frente al Hotel Sula, al parque, el Banco Atlántico de la Catedral, la Primavera, y cuando dice por aquí me voy, no la detiene nadie, también lo hace allá por donde están los malls y lo que es la 13 calle, se ha llevado carros completos allí. Nos acompaña el licenciado Jorge Interiano. El presupuesto general, este planteamiento es sumamente importante y qué bien usted lo ha popularizado, en el sentido pues que el presupuesto se incrementó, subió, pero la pobreza también, y hacíamos la semejanza de la caricatura clásica, unos por las escaleras y el otro por los ascensores. Sí, el asunto de que dije al principio, de que el presupuesto al analizarlo nos damos una idea de hacia dónde nos lleva el gobierno, el próximo año hacia dónde vamos. ¿Y cómo es eso? Pues se analizan todos los renglones que integran el presupuesto de la nación, que es enviado por el Poder Ejecutivo al Legislativo. Entonces el Poder Ejecutivo le está diciendo ahí al Congreso y al pueblo, que conoce de eso, hacia dónde nos lleva. ¿Qué quiero decir con esto? Hay tres sectores importantísimos que un gobierno estadista con visión de país y solidaridad humana hacia el pueblo dirige sus proyectos sociales, y es en educación, en salud y en vivienda y servicios públicos básicos. Cuando en el presupuesto se ve que el renglón de educación no es suficientemente incrementado o sigue con la misma cantidad del año anterior, 20.6% de educación y salud. O incluso en algunos años ha habido disminución en el presupuesto de educación. Bueno, lo analizamos por lo menos 10 años antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que no, el gobierno no tiene mucha inclinación hacia educar al pueblo. ¿Por qué? Bueno, según decían los tiranos antes, que es mejor un pueblo ignorante, que es fácil de dominar, que un pueblo ya pensante, que es difícil poder encauzar. Pero para que un país pueda desarrollarse, se desarrolla en base a su pueblo, a su gente. En la medida que su gente piensa más, es más creativo, busca la manera de salir adelante él mismo y ayudar en solidaridad a sus familiares y amigos, a su entorno. ¿Por qué? Porque es más educado, tiene mejores capacidades, desarrolla mejor su cerebro. Entonces, ¿qué hizo Costa Rica hace más de 50 años? Canceló el presupuesto que le daba a su ejército. Y ese presupuesto lo invirtió en la educación. ¿Qué es ahora Costa Rica con respecto a nosotros? Nos lleva más de 30 años en cuanto a el desarrollo mental, intelectual de su gente. Acaba de aparecer en primer lugar entre los países de Centroamérica con el mayor desarrollo humano, mientras Honduras aparece en el último lugar. Te estoy hablando de horas nada más, el informe de las Naciones Unidas. Entonces, ya ve dónde estamos. ¿Por qué? Porque los gobernantes, y eso desde hace años, yo quiero ser siempre enfático, no solamente ha venido arrastrando esto, porque la política es lo que nos ha afectado tremendamente. Y la política es igual siendo rojo, amarillo, azul, lo que sea. La generalidad, ¿no? Tal vez no todas, pero la generalidad de los que se tiran a cuestiones de política es porque quieren
salir de la pobreza de ellos. Entonces, pues, cuando vemos que en el presupuesto el renglón educación no se le da el suficiente incremento, vemos, bueno, la educación va a seguir sufriendo. Y vemos lo que sucede actualmente. Tenemos un mal índice académico, desde las escuelas hasta la universidad. El departamento de Cortés, 40% abajo de la calidad. 1.200.000 almas jóvenes de 3 a 17 años que no tienen acceso a la educación. El informe, recuerda usted, que se dio a conocer en el mes de agosto, donde un 25% de jóvenes están listos para Estados Unidos, un 20% ya tienen el dinero y otro porcentaje, un 35%, están proyectando o están organizando su viaje para irse de Honduras. Ok, entonces, ¿por qué sucede eso? Porque nuestro desarrollo económico es ineficiente. No hay oportunidades para la juventud. Cada año hay más jóvenes que necesitan una oportunidad de trabajo o que necesitan estudiar. Entonces, cuando no pueden estudiar ni pueden trabajar, ¿qué es lo que ocurre? Las maras y las pandillas organizadas, el narcotráfico, los captura, los recluta. Y por eso tenemos tanta juventud metida en esos menesteres. Y fácilmente descomponen la sociedad. Ya no hay seguridad. Entonces, un inversionista toma en cuenta todas estas cosas. Estado de Derecho no lo tiene Honduras. No hay tiene Estado de leyes. Así es. Y entonces, no hay también inversionistas hondureños que, sabiendo cómo está la cosa, quieran arriesgar sus capitales para formar empresas. Entonces, estos jóvenes no tienen chance. Lo mejor es que los recibieran en otros países del mundo y que ellos se hicieran su vida allá. Eso es dentro de lo menos malo, es eso. Pero también representa el resquebrajamiento del núcleo familiar. Porque si es un joven casado, deja a la esposa o a la señora, a la compañera y sus hijos por ir a buscarse un mejor porvenir en Estados Unidos, en España, en Italia. Y de allá está mandando dinero. Pero ¿qué ocurre? Al cabo de tanto tiempo se hace de otra pareja y se olvida de repente de esto. Y lo material queda intrascendente. Sí, y los niños sin la figura paternal o materna, si es que fue la madre la que se fue. Entonces, hay una serie de cuestiones bien difíciles en Honduras, bien difíciles porque no ha habido el núcleo pensante de cómo echar a andar la economía en solidaridad, no solamente en crecimiento, que sí estamos muy bien. Tenemos que decir eso. Tenemos un gabinete económico que ha hecho bien su labor en cuanto a manejar las cifras macroeconómicas, que son todos esos índices en donde la riqueza se refleja, pero la riqueza pertenece, sabemos, a muy pocos. Y entonces con eso pues tiene una buena imagen, una imagen de riesgo país no tan dura, y entonces consigue préstamos. Pero entre más préstamos tenemos, más nos endeudamos y después no podremos ni siquiera pagar la deuda. Ese es un renglón, el de educación. Luego el de salud. Tremendo pueblo enfermo. Un pueblo hondureño que es muy enfermo y con enfermedades exóticas ahora. Sí, y también hasta terminales, que sabemos que solo es por un tiempo, por ejemplo, los que le hacen los diálisis, terrible eso. Bueno, entonces no hay la debida atención a ese sector. Y un pueblo enfermo no puede ser productivo. Nuestra producción siempre será esa. No pasaremos a más o menos 500.000 millones de lempiras. Es realmente muy raquítico. Entonces, pues, cuando un pueblo no tiene salud, las enfermedades se propagan
ahorita tenemos unas de paperas allá en Choloma, que la maquila está preocupada. ¿Por qué? 5.000 casos en poco tiempo. Y ya van a los 50.000. ¿Y qué representa del eso? año. ¿Qué representa eso? Que esos están enfermos, no pueden ir a trabajar. La empresa, su productividad merma. No pueden hacerle frente a los pedidos que les hacen internacionales, quedan mal y les quitan los contratos. ¿Por qué? Por la falta de la atención a la salud. Y si a eso le agregamos el latrocinio escandaloso que se cometió en el Seguro Social y que todavía no se ve claro que se les va a castigar a los que lo cometieron, pues ¿cómo este pueblo va a estar bien? Entonces tienen razón los muchachos de quererse ir de aquí. No hay manera en que se pueda desarrollar. Entonces esos dos sectores están muy mal atendidos. Y luego la cuestión de los servicios básicos de agua, saneamiento, vivienda. Hay un déficit de vivienda de más de 1 millón en Honduras. Entonces están hacinados los hondureños, estamos hacinados. Y luego vemos otros renglones, ¿verdad?, que solo son gastos, ¿verdad? La presidencia es solo imagen, y otros, ¿verdad?, como el combate al narcotráfico, que está muy bien y todo eso, pero a costa de los demás se incrementa los presupuestos de defensa y seguridad. Entonces ya vemos nosotros, si eso así ocurre, ¿verdad?, entonces nosotros vamos hacia una nación militarizada para hacerle el mandado a Estados Unidos de que detengamos aquí el narcotráfico. Es inversión para política y geopolítica, pero no para la cuestión democrática ni la cuestión de soberanía. De soberanía y de productividad interna para nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con eso? Bastante difícil. Y nos convertimos entonces en un país mendigo, pedigüeño, a las naciones más desarrolladas, pedirles para que nos consigan unos aparatos de diálisis, ¿verdad?, o que nos consigan para hacer unas escuelitas. De fuera pidiendo con cosas que deberíamos hacer nosotros con nuestros propios recursos. ¿Cómo nos mirará el mundo cuando Maya Televisión presentó la escuela de 100 niños con todo y kinder bajo los árboles en la Ribera Hernández? No, eso es terrible, ¿verdad? Cosas de esas. Ese es el desarrollo económico que necesitamos, que empieza con el desarrollo de su recurso humano y no se atiende. Licenciado Jorge Interiano, usted habla de un gobierno de comisión. ¿Cómo explicárselo a la población? Comisión. Mire, el asunto es que, antes de entrar en eso, quiero explicarlo para que lleven el contexto. Para poder llegar a tener un presupuesto que sea desarrollista, tenemos que aniquilar la corrupción. No digo combatirla, como todo el mundo dice que hay que combatir la corrupción, eso es nada. Aniquilarla es terminarla. Aniquilarla es terminarla, como han hecho en Singapur, en Filipinas. Claro, allá tienen otra forma de sociedad. Posiblemente lo está haciendo mejor Guatemala. Bueno, pero ya hasta ahorita están sacando al representante de la CICI. Entonces, hay tantas cuestiones aquí que no quieren los políticos en sí, que las cosas se aclaren y se les ponga solución. Por tanto, el problema más grave aquí en Honduras, y por no decir de toda América Latina, es la corrupción. Si usted pone a una persona en un ministerio de economía o de desarrollo, como se le llama ahora, que es una persona con visión, que sabe
y que quiere hacer las cosas para su pueblo, puede hacer algo bueno, si tiene principios y valores. Pero si pone un político, no. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que tenemos un gran problema según el Fondo Monetario Internacional en cuanto al déficit fiscal del gobierno. El déficit fiscal es que se gasta más, por parte del gobierno, gasta más de lo que recibe, tanto en recaudación interna por los impuestos como por el endeudamiento. Recibe, vamos a decir, 200.000 millones de lempiras y está presupuestando 261.000 millones de lempiras. Esos 61.000 millones de lempiras deben salir de algún lado. O sea, gasta mucho. Si usted gana 10.000 lempiras y en todo gasta 12.000 lempiras, usted está en un déficit de 2.000 lempiras. Sobregiro. Un sobregiro. Usted lo tiene que pagar de alguna manera. O busca otro trabajo, y tiene 2 trabajos. O se va a ver a quién estafa. O como hacen los muchachos, se van a ver a quién roban. Entonces ese es el déficit fiscal, que el gobierno gasta más de los ingresos que tiene. Entonces un presupuesto equilibrado es aquel que se sabe cuánto va a ingresar y sobre esa base hace todo el presupuesto, sin pasarse de lo que ya sabe que le va a ingresar. Pero aquí no se hace eso. Se sabe qué es lo que va a ingresar por parte de impuestos y se ponen a hacer gastos más allá de eso. Ese es déficit fiscal. El licenciado Jorge Interiano, reconocido economista de la costa norte de Honduras. He oído, he leído, estoy escuchando sus declaraciones y su análisis sobre la realidad económica y social de Honduras. Y usted deja entrever que no está satisfecho con el disimulo con que se trata a renglones como salud, educación, vivienda y otros beneficios sociales que podría ser el deporte, el arte, la cultura. Nos vamos a una pausa y luego regresamos a través de Maya Televisión, su departamento de prensa tan poderoso, tan influyente, pero tan ilustrado en la costa norte de Honduras, en la ciudad de San Pedro Sula. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti y para ti, lo que yo siento por Honduras. Vida de colores, Guanacio, siento la vida crecer. Vida de colores, Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras, donde cada Usted está viendo Maya TV, cobertura total. somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos.
Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV. Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Afílese al YouTube, a nuestro canal. Ponga Al Fin de la Noche Maya Televisión y encuentre todas las comparecencias del año 2018, incluyendo la que tenemos en desarrollo en este momento, cuando es de noche en Honduras. Está el reconocido economista de la costa norte de Honduras, Jorge Interiano. Sus mensajes en WhatsApp, solo mensajes al 9992-0594. Le manifesté cuando nos fuimos a la pausa que puedo identificar su insatisfacción sobre la realidad económica y social al no dársele, como es cada año, el presupuesto grandísimo a este punto que es educación. El analfabetismo real en Honduras es altísimo, puntual 42%. No es cierto que ha bajado con esos planes de alfabetización que hacen los niños del tercero de ciclo y del nivel medio. Más bien para ellos tendría que ser la alfabetización. Uno, la cuestión de salud. Honduras en educación solo invierte $1.30 y en educación es uno de los pueblos más enfermos. Dengue clásico, dengue hemorrágico, Zika, chikungunya. Está otro flagelo como es el cáncer, la insuficiencia renal, la diabetes, y también está allí oculto el VIH-Sida, entre otros males. Los hospitales prácticamente se han privatizado con ONG y es el reclamo que yo escucho de parte suya. Es más, hay ventanillas como cultura, arte, deportes, que solo son ventanillas para ir a tramitar cheques. Sí, entonces al ver eso en el presupuesto, porque lo estoy relacionando con el presupuesto, entonces los economistas ya sabemos hacia dónde vamos. Y entonces nos preocupa, vemos que en los ministerios en donde debería estar un economista consciente, creativo, capaz, no está, está alguien de otras carreras, entonces el país es bien difícil que pueda agarrar la ruta del despegue económico en esa forma. Y entonces vemos que en los asuntos más álgidos, más problemáticos, que se deben encarar inmediatamente, lo que se hace es nombrar comisiones. Cuando se nombra una comisión, yo ya sé, esto ya va para largo y se va a perder, se va a olvidar. Debería ser como hace. Yo admiro al señor presidente, porque él no le anda preguntando a nadie para hacer ese montón de cuarteles, Un montón de policías. El montón, pero con una logística fenomenal. Una estructura. Mire los nuevos presidios, ¿verdad? Excelente. Y se va a hacer la macrocárcel. Y entonces, y eso, calladitos, lo hizo. Pero no hemos visto lo mismo en cuanto a hacer hospitales, en cuanto a hacer escuelas, universidades. Sí, entonces tal vez será que se necesita mucho más tiempo para que nosotros lleguemos a entender que si no priorizamos educación y salud, no podremos entrar en la ruta del despegue económico.
Y entonces le hablaba del déficit fiscal. ¿Qué es lo que está como una roca en el zapato de Honduras en cuanto al déficit fiscal? Ese gran problema del déficit de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Cómo es posible que empresas como la NE, Hondutel y la Portuaria, que son empresas monopólicas, que no tienen competencia, trabajen y den resultados negativos, de déficits, de pérdidas anuales, de miles y miles de millones de lempiras? Y está claro que el gobierno no puede resolver el asunto. Y por eso trata de darlo así a ver quién lo resuelve. Y vino en esta empresa de energía Honduras, tiene poco tiempo, pero no se le ha visto que mejore la ineficiencia y los problemas técnicos. Ha sido declarada un fracaso. Entonces, la participación colombiana. Mientras no se resuelva el problema de la ENE, el déficit fiscal seguirá fuerte en Honduras. ¿Y por qué ha sido ese déficit? Por la corrupción que ha habido en esa empresa. Corrupción desde empleados de menor categoría, empleados que llegan a una casa o a una empresa, mire, yo le arreglo aquí el contador y si usted tenía 3,000, solo le va a salir en 1,000 y me pasa una raja. Eso lo han dicho. A mí me lo dijeron una vez. Yo dije, no, yo póngalo como es correcto. Entonces, porque yo pienso a futuro, agarra una papada de esa y uno sale perdiendo más. Entonces hay que andar recto. Jesús decía, hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, claro, no aguantamos los impuestos, pero hay que pagarlos. Hay idiotas, hay que pagarlos aunque me quede sin comer un tiempo. Eso es lo que queremos a Honduras. Sabemos que tenemos que hacer las cosas rectas. Entonces la corrupción ha estado bien metida ahí como un pulpo en esa empresa, igual en las otras dos, pero en las otras menos, en la Hondutel y la Portuaria. Y entonces no puede el Estado arreglarlo, pero tampoco puede esas empresas privadas. Y entonces, ¿qué hacer? Habrá que renegociar y las deudas que tiene la ENE a corto y mediano plazo y renegociarlas a largo plazo para que quede un respiro. Y también pedirle a los generadores térmicos de energía que por su buena voluntad se pueda renegociar los contratos, que tengan misericordia del pueblo de Honduras. Esa es la palabra, para que ellos accedan a que ese precio sobrevalorado que le pusieron al kilowatt en esos contratos lo bajen a un nivel justo. Aunque ya la deuda que se tiene con ellos habrá que pagarla, pero esa debe ser una labor de funcionarios del gobierno que sean sagaces, capaces en negociaciones, porque no se le puede decir, en forma así tajante, obligatoria a ellos que bajen sus precios, porque entonces estaría atentando contra la seguridad jurídica, porque ellos ya firmaron un contrato que es legal. Habían 4 escándalos: la Caja de la Dama, la Red de Diputados, la Fe de Rata y la Pandora 1, y la reciente denuncia de esta organización que es corresponsalía de Transparencia Internacional, ASJ, con respecto a Coalianza, donde el Estado saldrá perdiendo totalmente. Y decía el señor Carlos Hernández, y creo que también don Omar Rivera planteaba, que en el presupuesto general de la República tendrá que ir reflejado pagos a esta organización empresarial mixta por el corredor logístico. Hablaban que de 98,000 millones de dólares pasaría a más de 260,000 millones. Es decir, allí ya también hay otra cuestión que todavía no se puede ver en el papel. Ahí tendría que hacerse una investigación a fondo para ver quiénes fueron los funcionarios que negociaron esas condiciones con las empresas de la APP, porque
en nuestra cabeza La simple alianza pública-privada. Sí, de la alianza pública para nuestra cabeza simple de un común ciudadano. No, ¿cómo puede ser que se va a negociar un contrato en donde se diga que lo que pueda resultar en déficit lo va a pagar el gobierno? Si un inversionista llega e invierte, pone su riesgo para ganar utilidades, pero también está propenso a que pueda tener pérdidas y debe asumirlas. En este caso no. Todos esos contratos no asumen ningún riesgo las empresas que ganaron esas concesiones. Licenciado Jorge Interiano, quiero traer lo que usted planteó al principio. En el Congreso Nacional, los diputados, prácticamente la mayoría no tiene la capacidad para conocer, para discutir esto del presupuesto nacional. La otra cuestión es, el presupuesto es elaborado por hondureños o es enviado desde el extranjero. La otra cuestión es que los objetivos son claros en la política del Estado y las recomendaciones de los cooperantes, en el sentido que la prioridad tiene que ser narcotráfico, criminalidad, defensa y la cuestión de migración, pero no para que no se vayan, sino para crearles una valladara que no salgan. Si le damos la prioridad a educación y salud, lo demás va a venir por añadidura. Eso de combatir el narcotráfico es otra cosa que hay que hacer como una cuestión colateral, pero lo básico es educación y salud en un país subdesarrollado. Esa es mi opinión. Ya tendría que irse pensando cómo lo hizo Costa Rica, de acuerdo a lo que usted planteó y lo que registra la historia hace 50 años, que eliminó su ejército, creó una Guardia Nacional y todo lo tiene en educación, en arte y en cultura. Así es, tal vez en nuestro caso no se puede eliminar el ejército porque lo necesitamos, pero ya tiene su función, ya se le dio todo lo que se le debió haber dado, ahora vamos con educación, vamos con salud, y a esto que quede estandarizado, pero ya no más incrementos en eso, suficiente para un país tan pequeño como el nuestro. Licenciado Jorge Interiano, que vuelva a Maya Televisión de San Pedro Sula. Cuando usted quiera, mi estimado. Maya Televisión, el noticiario al fin de la noche. Gracias por el acompañamiento. Saludos, amigas y amigos. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.